Sin duda, nuestras historias fueron lo que lo atrajo. Era el primer Halloween en mucho tiempo, el primero después de que nuestro pueblo levantara las restricciones por el COVID, y la mayoría de nosotros estábamos decididos a aprovecharlo al máximo. Aunque ya éramos un poco mayores para pedir dulces, a nadie le importaba demasiado. Nos pusimos disfraces improvisados y salimos a mezclarnos con los niños, aunque dudábamos que alguno de ellos se dejara engañar. Teníamos 13 años, en el umbral de la adolescencia, pero aún así, nuestras bolsas de almohada se iban llenando. Rich iba disfrazado de vaquero, Hank, cubierto de pintura roja y un poco de maquillaje, parecía una víctima de un accidente de tráfico, y yo había tomado una capa larga del baúl de disfraces de mi hermana mayor, con colmillos falsos para añadirle un toque siniestro. Los tres, con nuestras risas nerviosas, nos aventuramos en la noche. Pero todos sabíamos que los dulces eran solo una excusa. Este año, Halloween caía en viernes. Eso significaba una cosa: podríamos devorar nuestros dulces junto a la fogata sin que nuestros padres nos apuraran. Ya teníamos el plan en marcha: encenderíamos el fuego en nuestro lugar de siempre, en medio del bosque, y contaríamos historias de fantasmas bajo la luna llena de Halloween. Las lluvias ese año habían sido escasas, y después de recoger algunas ramas secas, el crepitar del fuego rompió el silencio de la noche. Rich había comenzado a relatar una historia sobre un grupo de chicos que acampaban en el bosque la noche de Halloween, cuando de repente, sus palabras se esfumaron. Su mirada se clavó en los árboles, entornando los ojos como si hubiera visto algo más allá del fuego. ¿Qué pasa?, preguntó Hank, su tono ligeramente burlón, mientras arrojaba el palo de una paleta al fuego. Juro que vi algo, dijo Rich en voz baja. Algo, como una luz. Pensé que solo estaba creando tensión para su historia, hasta que lo vi también. A través de los árboles, una serie de luces danzaban, moviéndose erráticamente en la oscuridad. No eran luciérnagas, su brillo era demasiado constante, demasiado artificial. Y cuanto más se acercaban, más clara se volvía la imagen: linternas de calabaza, sus sonrisas talladas distorsionadas por el vaivén. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero el frío en mi estómago era innegable. Si había calabazas encendidas, alguien debía estar sosteniéndolas. Y la idea de que una persona vagara por el bosque en la oscuridad, tan cerca de nosotros, era profundamente perturbadora. De entre los árboles emergió un viejo vagabundo, tambaleándose como si el alcohol lo hubiese poseído. Su olor a licor barato llegó a nosotros antes de que él lo hiciera, y su voz ronca cantaba una canción desentonada que se perdía en la brisa nocturna. Los tres retrocedimos instintivamente, esperando que simplemente pasara de largo. Pero el brillo de nuestra fogata lo atrajo como una polilla, y escuchamos sus últimos versos mientras se acercaba. Y ya que el tacaño fue rechazado, ni el cielo ni el infierno lo quisieron. Pero Satanás le dio una luz amigable, para que una sonrisa lo guiara. El hombre terminó su canción justo cuando se desplomó en un tronco cercano, como si hubiera sido puesto allí para él. Su ropa, en harapos, estaba cubierta de manchas y espinas, su cabello de un naranja opaco se mezclaba con su barba desgreñada, ocultando la mayor parte de su rostro. En su regazo descansaba una linterna de calabaza, cuyo interior titilaba con una luz extrañamente viva. Nos observó con ojos brillantes y oscuros, y asintió lentamente. «Buena noche, chicos». No quise asustarles. Pensé que este fuego podría estar solo, pero veo que me equivoqué. No les molestará compartirlo con el viejo Jackie, ¿verdad? Su acento era extraño, denso, más marcado que cualquier otro que hubiera escuchado antes. Los tres nos miramos, inseguros, pero al final nos encogimos de hombros. No parecía peligroso, solo un anciano vagabundo perdido en la noche. Quizá incluso tendría algunas historias para compartir. Pero algo no cuadraba.
Mientras Rich retomaba su historia sobre los chicos y el silbador que los volvía locos, mi mente se aferraba a detalles olvidados. La canción, la calabaza, había algo familiar, algo que me hacía sentir incómodo, como un eco de una pesadilla olvidada. Rich terminó su relato con un silbido largo y aterrador, y los tres nos estremecimos. Miré al viejo. Seguía sentado plácidamente, con su linterna de calabaza parpadeando en su regazo, sus ojos negros reflejando el fuego como dos diminutos pozos oscuros. Buena historia, dijo, su voz baja y grave. ¿Alguien más tiene un buen relato? No hay nada que me guste más en Halloween que una buena historia. Hank se llevó un caramelo a la boca, y con el ligero ceceo que el dulce provocaba al disolverse en su mejilla, comenzó a contar una historia sobre un niño que odiaba las linternas de calabaza. La luz de la fogata proyectaba sombras alargadas que bailaban en los árboles cercanos, haciendo que cada palabra pareciera más pesada, más cargada de presagio. Mientras Hank relataba su historia, no podía apartar la vista del viejo. El alegre brillo en sus ojos se había desvanecido, y su expresión se había vuelto mucho más sombría. Sus manos, ennegrecidas por la intemperie, se aferraban con fuerza a su calabaza, como si su vida dependiera de ello. Hank describía cómo los chicos destrozaban esas calabazas en nombre del hombre verde, y el viejo parecía retorcerse de disgusto ante la mención de esa figura. De repente, me pregunté cuánto tiempo llevaba cargando esa calabaza. ¿Era una de verdad? ¿O algún tipo de siniestro adorno? La barba enmarañada del vagabundo tembló cuando Hank pronunció el nombre del hombre verde. ¿Era posible que conociera la leyenda, o algo peor? Algo en su semblante me puso los nervios de punta. Rich aplaudió débilmente cuando Hank terminó, rompiendo la creciente tensión, pero el viejo seguía aferrado a su calabaza, como si temiera que uno de nosotros intentara robársela. ¿Este hombre verde?, preguntó el viejo, con una voz rasposa que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. ¿Lo han visto por aquí? La seriedad en su tono me inquietó aún más. Era como si hubiera hecho esa pregunta muchas veces antes, y cada vez había obtenido una respuesta diferente. Hank se rió, intentando disipar la tensión. Claro que no, señor. Es solo una historia. Nadie cree en el hombre verde en realidad. Solo lo contamos para asustarnos un poco. El viejo asintió con la cabeza, pero su gesto no fue uno de aceptación, sino más bien de condescendencia, como si él supiera algo que nosotros no. Era la misma expresión que se le da a un niño cuando insiste en la existencia de algo que tú sabes que no es real, pero no quieres destruir su ilusión por completo. Lentamente, aflojó su agarre en la calabaza y dirigió su mirada hacia mí, sus ojos penetrantes y expectantes. Quería escuchar más. Supongo que tengo una historia, dije, la voz casi en un susurro, aunque no es precisamente aterradora. Rich interrumpió, sacudiendo la cabeza. ¿Entonces qué clase de historia es? Aquí todos contamos historias de miedo. Si no es de terror, debe ser increíble para merecerla. El viejo me observaba, sus ojos fijos en mí como si ya supiera lo que iba a decir y solo esperara la confirmación. Su quietud era inquietante. Es una historia que mi abuela me contaba cuando era pequeño, empecé. Siempre lo hacía mientras tallábamos calabazas, y decía que era una leyenda antigua. Trata sobre un hombre llamado Jack el Tacaño y como él es la razón por la que tallamos linternas de calabaza. Rich rodó los ojos, pero una mirada al viejo me mostró que tenía toda su atención, su expresión tensa como un resorte. También trata de cómo engañó al diablo, no una, sino 2 veces. Eso captó la atención de Rich, quien se acomodó en su asiento, un poco más interesado ahora. Pero no era Rich a quien estaba intentando impresionar. El viejo, casi imperceptiblemente, se inclinó hacia adelante en su tronco,
tan cerca que por un momento temí que su barba se incendiara con la fogata. Se decía que Jack el tacaño era el borracho más mezquino de su pueblo, continué, mis palabras ahora más pausadas, pesando en el aire. Nunca compraba ropa nueva, no cuidaba su propiedad y siempre estaba ebrio, incluso los domingos. Aunque la gente del pueblo lo detestaba, no podían negar que era astuto. Siempre encontraba la manera de tener whisky y dinero, y sus tratos oscuros eran conocidos por todos. Se rumoraba que algún día su avaricia y engaños lo llevarían a un final terrible. Y así fue como ocurrió. El diablo mismo escuchó hablar de él, de cómo sus tretas podían rivalizar con las del mismísimo infierno. Decidido a reclamar su alma, el diablo vino a la tierra para probar a este astuto borracho. Jack estaba durmiendo bajo un viejo roble cuando el diablo apareció ante él. Pero incluso en su letargo, Jack no era alguien fácil de sorprender. Le pidió al diablo que le concediera un último deseo antes de llevárselo al inframundo, y el diablo, intrigado, aceptó. Jack le pidió una última copa en la taberna local. Mis amigos apenas prestaban atención. A pesar de su desinterés, sentía que esta historia no era para ellos. El viejo, sin embargo, estaba completamente inmerso, inclinándose más y más hacia el fuego, sus ojos brillando con una mezcla de expectativa y temor. Una bebida se convirtió en dos, y pronto el diablo estaba completamente borracho. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, el demonio se mostró perplejo. ¿Qué uso tiene el infierno para el dinero?, preguntó, mientras el tabernero retrocedía, aterrado por la mera presencia del diablo. Pero Jack, con su astucia habitual, respondió, ¿por qué no te conviertes en una moneda de oro? Así podremos pagar esta cuenta, y luego, podrás llevarme al infierno contigo. El diablo, confiado en su poder, accedió y se transformó en una gruesa moneda dorada. Pero antes de que el tabernero pudiera tocarla, Jack la guardó rápidamente en su bolsillo, justo al lado del rosario de su madre. El diablo, atrapado y furioso, intentaba liberarse, pero no podía. Rogó, suplicó, pero Jack no cedería a menos que el diablo le prometiera 10 años más de libertad. Desesperado, el demonio aceptó. Cuando Jack lanzó la moneda lo más lejos posible, el diablo comprendió que había sido engañado, pero no se preocupó. ¿Qué eran 10 años para él, después de todo? Podía esperar un poco más por el alma de Jack, y regresó al infierno para esperar a que se cumpliera el trato. El viejo apenas respiraba. Algo en su mirada me hizo estremecer. Sabía más de lo que dejaba entrever. La historia que contaba ya no parecía solo un cuento de abuela. Había algo más oscuro, algo que el viejo parecía haber vivido. No me molesté en mirar a mis amigos, mis ojos estaban fijos en el extraño anciano. Era el mejor público que había tenido, observándome con una intensidad casi perturbadora mientras el relato de mi abuela se desenrollaba como un viejo ovillo de hilo, lento pero implacable. Así que, 10 años pasaron, y el diablo regresó una vez más para cobrar el alma de Jack. Lo encontró dormido bajo el mismo árbol, sin haber envejecido ni un solo día desde la última vez que lo había visto. Le dijo a Jack que ese día pagaría su deuda, pero 10 años no habían hecho mella en la astucia de Jack. Una vez más, le suplicó al diablo un último favor antes de llevarlo al infierno, una manzana del árbol más sabroso para su última comida. Satanás, aunque desconfiado, no pudo ver trampa alguna. Trepó al árbol, pero las manzanas que quedaban estaban en la parte más alta, justo al final de las ramas más viejas y gruesas. Mientras el diablo se adentraba entre las hojas, Jack, sin perder un segundo, talló una cruz en la base del árbol, atrapando al demonio en las alturas. Satanás rugió, maldijo, suplicó. Prometió riquezas, ofreció todo cuanto poseía. Pero Jack solo quería una cosa. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara como una cuerda tensada al máximo.
Aunque mis amigos permanecían inquietos, parecía que esa pausa era solo para el anciano, quien se inclinaba hacia adelante, fascinado. Quería que nunca más fuera molestado por el ángel caído ni por ninguno de su especie, y que su alma jamás estuviera en peligro de ser llevada al infierno. El diablo, tras rugir, amenazar y suplicar, finalmente cedió. Le concedió a Jack su deseo y regresó al infierno, derrotado una vez más. Pero la victoria de Jack no duraría mucho. El anciano retrocedió ligeramente, sus ojos delataban una sorpresa que no esperaba. Parecía haber disfrutado las historias de astucia, pero ahora, presentía que esta parte podía tocar un nervio demasiado sensible. Comencé a entender mejor lo que lo había traído hasta nuestro fuego. Era algo más profundo, algo que mi abuela también me había contado una vez, cuando yo era solo un niño, en aquel porche crujiente. No era un hombre joven, y cuando murió de causas naturales, su destino quedó incierto. No podía ir al cielo, pues no había llevado una vida piadosa, pero tampoco podía ser arrastrado al infierno, debido al pacto que había hecho. Así que Jack fue condenado a vagar por la tierra. Pero el diablo, en un gesto burlón, le dio algo para acompañarlo, un carbón ardiente del infierno y una calabaza hueca para llevarlo. Desde entonces, Jack O'Lantern ha caminado por la tierra, iluminando su camino con esa calabaza, y su rostro se ha convertido en el mismo que tallamos en las calabazas cada Halloween, para ahuyentar al diablo y sus criaturas. El silencio que siguió a la historia era palpable. El viento susurraba entre las hojas secas, y todos, uno a uno, fijamos la mirada en el anciano sin hogar. Se mantenía quieto, una figura petrificada, con una sonrisa que se escondía detrás de su barba desordenada. La calabaza, a su lado, parpadeaba con un brillo espectral. Por un momento, me pareció que las llamas en su interior brillaban en un tenue verde. Las hojas crujían, haciendo eco de ese silencio mortal, y cuando un tronco crujió en el fuego, la realidad volvió a nosotros como un golpe repentino. Bueno, no es una historia realmente aterradora, dijo Rich, rompiendo el silencio, pero estuvo interesante. ¿Y usted, señor, tiene alguna historia que...? Se interrumpió abruptamente, sus ojos clavados en el tronco vacío donde antes había estado sentado el anciano. El lugar estaba desierto, salvo por la calabaza que descansaba sobre el tronco. Me llevé esa calabaza a casa. La mantuve mucho después de que Halloween había pasado, y ahora arde en mi alféizar, su luz fantasmal proyectando sombras largas y retorcidas en mis paredes. No sé por qué conté esa historia. No era una que hubiese recordado en años, pero aquella noche, parecía la elección adecuada. De alguna manera, y no sé cómo, supe quién era el que se sentaba junto a mi fuego. Y le recordé que hay quienes aún no recuerdan. Mi abuela, sin duda, lo hacía. Solía narrar esta historia cuando éramos niños, siempre al calor de una fogata. Nos advertía que si lo veíamos merodeando cerca de nuestro fuego, era mejor honrar a los del otro mundo, para que no decidieran quedarse por mucho tiempo. Ahora, mientras observo cómo las llamas espectrales bailan en las paredes mientras escribo esto, supongo que él estaba complacido.